hechizo alrededor de tu silencio. Hola, buenos días. Acá me está dando indicaciones, no te no pusimos el micrófono, así que hay que hablar fuerte. Hay que hablar con entusiasmo, hay que hablar con entusiasmo. Hay que hablar con entusiasmo, con ganas. Sí, un día de mucho viento, yo miro para arriba siempre porque está la ventana. Un día de mucho viento, así mucho que pueden escuchar, así como... Un día tempestuoso. Sí, pero lindo. Hay que tomar la vida. Mucho viento y luminoso, podemos decir lo positivo y lo negativo. Bueno, como la semana pasada hablamos de Malinowski y Lévi-Strauss, nos propusimos la tarea de buscar. Así que Raúl primero va a hablar de Malinowski, yo después voy a hablar de Lévi-Strauss, y les traje, solamente para mostrarlo y que después pensemos sobre esto, 2 libros. Vieron que siempre se habla de que sobre gustos, miren el tamaño de los libros. Sobre gustos no hay nada escrito. Bueno, les traje, si nos llega a quedar tiempo, tenemos un libro que se llama La distinción, de Pierre Bourdieu. Fíjense el subtítulo del libro: Criterio y bases sociales del gusto. En el tamaño del libro. Bueno, y este también es interesante, que se llama Los herederos, que habla precisamente de cómo vamos formándonos lo que se llama, entre comillas, el buen gusto. Así que hay mucho escrito. Estos son 2 de las obras que podemos identificar sobre gusto que hay escrito. Exactamente. Bueno, ¿por qué me interesa o por qué nos interesa Malinowski? Porque tiene facetas súper interesantes para descubrir. Además de ser lo que llaman el padre de la investigación etnográfica. Dicen el padre, no la madre. ¿Por qué serán? No, claro, porque era varón, pero el tema es por qué tienen que ser padres o madres. Claro. ¿Por qué no el fundador, claro, el creador, pionero, mirá, el inventor, siguiendo a Nietzsche, el inventor de no sé qué? Pero ¿por qué siempre? Bueno, quedamos ahí. Malinowski, interesante en este sentido, ¿no? Porque es el que inicia esta idea, no sabemos si buscándolo o casualmente, pero inicia esta idea de el investigador etnográfico, es decir, ese investigador participante, el que está en el espacio en el que se desarrolla esa investigación. Para darles algunos datos, dice que nació en el seno de una familia de clase media acomodada, lo que decía Marta la vez pasada, que en general son personas que tienen acceso temprano a ciertos bagajes culturales, familiares. Traducido, clase alta. Y recursos están cerca siempre de los media recursos. Acomodada no existe. Claro. Pero acá dice que nació en el seno de una familia de clase media acomodada polaca. Es hijo de Lucian Malinowski, un eslavista especializado en el dialecto polaco de Silesia. Durante su niñez sufrió de los achaques de una salud frágil. En 1897 su madre viajó con él por los países del sur europeo por cuestiones de salud. En 1903... o sea, estamos a principios del siglo XX y estaban paseando. Yo no quiero decir que no exista la media acomodada, lo que quiero decir que a principios del siglo pensar en una casa con una gran biblioteca, pensar que vos tenías la posibilidad de que vos te fueras a pasear con tu madre por Europa. Eso estaba destinado a muy pocas personas. Claro, era un grupo reducido. En 1897, en 1903 comienza a estudiar filosofía en la Universidad de Cracovia. Bueno, acá no lo dice, pero dice que mientras tenía una salud muy frágil y estuvo hospitalizado mucho tiempo, con lo cual en ese momento, durante ese tiempo, leía mucho sobre filosofía. Ahora, alguien le acerca esos libros y alguien lo aproxima a esa idea de filosofía. Bien, y ahí vemos cómo se forma el gusto. Y ahí también quiero relacionarlo con otra cosa de lo social, que es nosotros, diría Popkewin, nos hacemos sensibles, recuerden siempre, nos hacemos sensibles a determinadas cuestiones. El gusto se va formando. ¿Vieron cuando dice, pero eso no me gusta? ¿Por qué no me gusta? Es algo que se forma de manera inconsciente. Ahora, hay cuestiones
que inciden en cómo nos vamos formando esta sensibilidad a determinadas cuestiones. Y entonces la primera alerta es, si pensamos igual que lo que nos dicen los medios, primera alerta, o por lo menos la mayoría de ellos, pensemos si las cosas, solamente pongamos pregunta, y las cosas serán así si pensamos igual que la mayoría. ¿Por qué? Porque recuerden que el sentido común es una construcción social, y además decir que hay que tener sentido común también es una construcción social. Pero recuerden que el sentido común es económico, es decir, no nos hace pensar. Es buenísimo, no nos hace pensar, no necesitamos demasiado, nos ponemos las cosas, qué sé yo. Y no es natural. Bien, no ahora también tiene como desventaja que no nos hace pensar. Entonces, la primera cuestión, está bien que los que nos conocen dicen, pero ustedes se están preguntando todo el tiempo. Y sí, bueno, esa es la vida. Uno puede vivir de otra manera, no preguntarse nada. Ahora, después, ¿cuáles son las consecuencias? Yo prefiero preguntarme y por lo menos tomar decisiones basadas sobre la base de lo que yo creo, pero que con argumentos. Porque también puedo tomar decisiones sobre lo que yo creo, que siempre lo hago sobre lo que creo, pero con unos argumentos que uno dice, pero escúchame, eso que te en realidad lleva no son al vacío. Argumentos, son porque cliché, claro, frases. son frases incorporadas. Yo digo, siempre le digo a Marta que es subjetividad prefabricada. Sí. Es decir, una subjetividad que otros piensan para nosotros y que nosotros repetimos. Y que eso usamos como argumento al momento de discutir. Yo también le digo a Raúl que uno no le puede decir a la gente que tiene una subjetividad prefabricada, porque en realidad es muy duro pensar que otros están decidiendo por nosotros. Ayer estaba mirando Cuéntame, como pasó, que es un programa de la televisión española, y estaban hablando de elecciones de hace 20 años, un poco más, de la década del 90, y la prédica de las elecciones es: queremos un cambio. Un cambio. Sacaste el 0 kilómetros. Eso es de los años 80. Sí, pero esta era en particular sobre los 90. Ya estaban en los 90. Pero también en los 80, claro. En los 90, digamos, la idea de cambio asociada a algo positivo. Problemas. En ese sentido, bueno. Se ve no que se retoman algunas prédicas, sí, algunas prédicas vacías, ¿no? Sí, que no se muere nunca, ¿no? Bueno, entonces, como decíamos, Malinowski comienza a estudiar filosofía en la Universidad de Cracovia y se doctora en 1908, especializándose en física y matemática. 1908. Después se traslada a Leipzig, Alemania, para profundizar sus conocimientos en psicología y economía, bajo la dirección de Seligman. La lectura de Golden Bach, La rama dorada, de Fraser, volcó su interés hacia la antropología social, lo que le llevó a Inglaterra para formarse en esta disciplina. Obteniendo... Bueno, contá un poquito así lo que vos descubriste, bueno, porque ¿cuál es el punto? Bueno, es muy interesante porque él va en 1914 y está, como es un súbdito del imperio austrohúngaro, al ser polaco, en esa época, y llega a Nueva Guinea, o en ese momento se llamaba Papúa, la isla de Papúa, y se declara la guerra en ese momento. Con lo cual, claro, la primera guerra. Con lo cual a él no le conviene volverse, porque en Europa están en guerra. Y lo que hace es quedarse en Papúa a investigar. Y está como súbdito, no como súbdito, sino que al estar en un territorio protegido por los británicos, a él, mientras hace sus estudios y todo, le brindan protección y recursos oficiales y recursos de todo tipo desde los ingleses para que haga sus investigaciones ahí en esa isla. Pero lo que me resulta más interesante es que él tiene todo un trabajo científico que después, en 1967, él muere en el 1942, muere en México, en Oaxaca. Estaba de un paro cardíaco a los 58 años, estaba haciendo una investigación ahí en Oaxaca. Y en el 67
la viuda de Malinowski publica sus diarios. Y hay un ejemplar que lo pueden encontrar en internet, Después que se llama Diarios de Milanesia, donde ahí en realidad se descubre, o él cuenta lo que todas sus experiencias, era un hipocondríaco, manifiesta su odio expreso a los salvajes, habla de, bueno, es un diario que está escrito más allá de toda moral, dice. O sea, él mantenía relaciones con las nativas, con los nativos aparentemente. Bueno, él cuenta en ese diario todo lo que hace y cómo usa a los nativos. Ahí puse el enlace en el comentario. Y otra cosa interesante, dice que con los años los estudiantes universitarios de Nueva Guinea, o de Papúa en aquel entonces, dicen que todo ese trabajo, e incluido el diario de Malinowski, de Milanesia, les dio mucho conocimiento para trabajar sobre sí mismos. Uh-huh. Así que, una vez más, vemos que las cosas no son tan lineales, ¿no? Sí. Para mirarlas. Acá Alejandro Escobar te dice: subjetividad prefabricada. Excelente. Los medios masivos de comunicación ejercen un gran poder sobre estas subjetividades. Sí, lo que podemos pensar es que funcionan al modo de una ortopedia. Es decir, no llego a conformar mis pensamientos, no me apropio en el sentido que decía Vygotsky de lo social y me configura, sino que lo voy tomando y se va construyendo de una manera que no permite integrarlo. Para dar un ejemplo práctico de esto de la subjetividad prefabricada y que funciona a nivel universal, no me acuerdo si fue en una campaña de Estados Unidos, creo que fue, o de México, una de las dos, había un eslogan que seguramente todos ustedes recordarán: se robaron todo. No era original nuestro, ya lo habían utilizado en otro lugar, pero no importa si se lo robaron o no se lo robaron, y quiénes se lo robaron, no importa. Lo que es muy fuerte es que se instala ese sentido y después la parte de la población irreflexivamente lo repite, y es un argumento que no necesita demasiada explicación porque está compartido a modo de sentido común por mucha gente. Bueno, es la nuestra, con la nuestra es lo mismo, tiene la misma lógica. Digamos, el Estado lo que hace es, con lo que los ciudadanos aportamos a través de los impuestos, administra esos recursos. Es decir, no hay manera de que el Estado no pueda hacerlo con la nuestra, porque efectivamente nosotros aportamos a través del trabajo. Ahora, si no hay aportes, no hay justicia, no hay educación, no hay seguridad, que todo el mundo está tan preocupado. El otro día estábamos esperando a Raúl, que se estaba por cortar el pelo. Los dos nos cortamos el pelo. El mío siempre está como rebelde, ¿vieron? A mí me queda mucho mejor. Claro. Y el señor, estábamos en la puerta del negocio sentados, los dos tranquilos. ¿Y qué me dice el señor? Me dice: lo que pasa es que hay gran inseguridad. Entonces yo le digo: mire, estamos sentados en la puerta del negocio. Y bueno, ante eso, entonces yo le preguntaba a Raúl: ¿hubo algún momento en la vida de las sociedades que no hubo inseguridad? Yo les digo al revés. No. Otra cosa es que nos muestran 50 veces el mismo hecho, en casi cadena nacional, en todos los programas. Entonces, la pregunta es, ¿se acuerdan cómo vamos construyendo esos sentidos? Así que bueno, ahora les cuento de Levi-Strauss, ¿te parece? Sí, claro, ya mi querido Malinowski. Bueno, entonces, está hecha la semblanza. Yo busqué Levi-Strauss. Antes que vos termines, el diario de Diarios de Milanesia, léanlo porque es súper interesante. Lo acabo de poner en el enlace de esta charla. El Levi-Strauss nació en Bruselas en 1908 y murió en el 2009. Impresionante, en París. Vivió más de 100 años. Así que hay que dedicarse a la etnografía. Incluso fíjate que ha sido contemporáneo de Malinowski. De Malinowski, pero le sobrevivió ampliamente. Sí. ¿No? Fue antropólogo, filósofo y etnólogo francés. ¿Y qué hace Levi-Strauss? Bueno, era judío, y entonces hay momentos en que en la Primera Guerra Mundial en la Segunda Guerra Mundial se va a Estados Unidos.
él se exilia allá. Pero lo que es interesante, fíjense que siempre nacen en familias que les permiten hacer esto. Realizó estudios en París, en Derecho y Filosofía en la Sorbona, y continuó sus estudios de Derecho más tarde. Después de trabajar en la docencia, aceptó una oferta casi de último momento, le dicen, para formar parte de la Misión Cultural Francesa en Brasil. Es decir, uno no tiene solamente recursos económicos, sino también tiene que ver con las vinculaciones. Las relaciones, dónde estamos. Uno a veces dice, bueno, decimos, bueno, yo me recibí, pero ahora ¿dónde trabajo? ¿Por qué me pregunto dónde trabajo? Porque en general hay universidades que tienen pensado un circuito de relaciones, por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey. Uno sabe que va al Tecnológico de Monterrey y cuando sale, cuando egresa, el haber sido egresado al Tecnológico ya prácticamente tiene vinculaciones con las vinculaciones con las empresas. Bueno, acá lo mandaron a Brasil y vivió entre el 35 y el 39 y ahí es donde va al Mato Grosso, a la selva tropical, y empieza a escribir sobre lo que va observando. Yo voy a mencionar solamente un texto de él que se titula Lo crudo y lo cocido. Todos estos, si ustedes lo buscan, están en internet. ¿Qué dice él sobre lo crudo y lo cocido? Dice que estos habitantes que vivían en tribus en el Amazonas no conocían lo cocido. Y por lo tanto, tampoco tienen la noción de lo crudo, porque para que exista lo crudo, tiene que existir lo cocido. Y entonces lo que dice es que... Eso es súper interesante, ¿no? Para trasladar esa idea a muchas de las cosas que nosotros conocemos. Para saber que, o sea, no puede existir un bajo sin un alto. Claro. Por ejemplo, ¿no? Sí. Pero las dos nociones son nociones por oposición. Sí. Pero además lo que te está diciendo es que no solamente no tienen el concepto, porque no existen las prácticas. Entonces vos tenés, muchas veces uno piensa más en conceptos porque tiene un pensamiento más abstracto, pero si no hay concepto, no hay prácticas claro, de lo cocido. Y ahí, bueno, es interesante ver lo que él va presentando en ese texto de lo crudo y lo cocido. Tiene otros textos que también son muy interesantes, y sobre todo las mitologías, de la miel a las cenizas, el origen de las maneras en la mesa, y volvemos al gusto. Volvemos al gusto como sentido general. Los modos de estar en la mesa están relacionados con convenciones. ¿Quiénes establecen las convenciones? Adivinen. Sí. Sí, es la cultura de la clase alta, no pasa nada, pero siempre es la cultura de la clase alta la que nos dicen cómo hacer las cosas, la que se impone, ¿no? Y sobre todo... La que tiene poder de instalar sentido. Claro. Y entonces en la mesa uno lo que tiene que hacer es aprender esas reglas de juego. A mí me encanta, les cuento que a mí me encantan las reglas de juego de la mesa, en general las estoy mirando, pero siempre cuento una anécdota personal. Una vez, cuando yo era chica, me invitaron no sé si la conté, pero me invitaron a una cena, nos invitaron a una cena, yo tendría 11, 12 años. Y cuando llegamos, en esa casa nos habían puesto 2 cubiertos, 2 tenedores, dos de todo, por lo menos 2. Me acuerdo que eran por lo menos 2. Y en mi casa era un cuchillo, un tenedor, una cuchara. No habíamos aprendido en ese momento. En ese momento no estaba ni gourmet ni nada de que no estaba ni el conde de Chikov ni nada por el estilo, y ni el conde ni la hija ni nada. Y entonces, ¿qué hice yo? Esperé que la dueña de casa, que además hay que esperar que los dueños de casa comiencen a comer, y observé de dónde sacaban los cubiertos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una convención. ¿Y qué pasa con esa convención? Si nosotros no la respetamos, tenemos 2 maneras. O no la respetamos y no nos importa nada, que puede ser, ¿no? Alguien que viene a romper todo y dice, no, a mí no me importa. O si la respetamos, tenemos que más o menos prestarle atención, porque si no los que quedamos afuera somos nosotros. Es decir, tenemos las 2 actitudes. O el que viene a romper y dice, como se me antoja, tiene que tener determinadas características, o respetarlas. Y eso se construye. Fíjense que en los últimos tiempos
está eso. Y hay una cosa interesante ahí que algo dijo. Ayer yo estaba mirando un programa español sobre los problemas de salud mental. Y entonces, primero había un informe sobre la época de los manicomios. Digamos, ustedes saben que los manicomios surgen en el siglo XIX cuando se separan los productivos de los improductivos. Los improductivos los mandamos al manicomio. Él contaba que se pasaba por los pueblos y se llevaba a la gente, que en realidad algunos que estaban molestando inclusive. Después cuenta todo el proceso de desmanicomialización y de inserción a la sociedad. Y después la periodista hace una entrevista a 3 jóvenes. Una es una joven youtuber que además es psicóloga, con lo cual tiene mucho acceso a los jóvenes. El segundo era un cantante que había tenido un ataque de pánico en Argentina cuando estaba en medio del escenario, en el escenario, junto con toda la gente y demás. Y el tercero era un chico que decía que tiene la etiqueta de esquizofrenia, ¿no? Pero que se desempeña en su vida. Y él contaba, empiezo por el último, él contaba que en realidad esa etiqueta lo que le había producido es que él se había autolimitado en muchas de las acciones y veía que otros amigos que tenían la misma etiqueta, pero que no le prestaban demasiada atención, tenían otro tipo de relaciones con las personas. Después contaba el joven cantante sobre qué era lo que había pasado, y de hecho si ustedes pueden buscar en YouTube declaraciones del Lali Espósito, de la cantante, también sobre sus problemas de salud mental, y dijeron algo que me pareció interesante, en el medio lo deslizaron así. Alguien dijo, bueno, lo que pasa que ahora todo el mundo tiene que estar bien vestido, ¿no? Y es verdad, antes nos importaba muy poco cómo nos vestíamos, y en Netflix, Black Mirror tiene uno de los episodios que les recomendamos, que es un episodio donde hay una chica que todo se basa en cierto intercambio de mercado de like, ¿no? Entonces, como uno va consiguiendo cosas y tiene muchos likes y demás. Se los recomendamos buscarlo, es muy interesante porque tiene ya unos años, pero muestra cómo uno termina dependiendo de la aceptación de otros que ni siquiera conocemos, ni nos conocen a nosotros. Ni los conocemos, ni nos conocen. Entonces, eso va de alguna manera mellando la salud mental, porque uno termina dependiendo de la aceptación del otro para algo, ¿no? Bueno, y entonces ahí tenemos otro tema. Ahí, retomando toda esta descripción que hiciste, hace un tiempo yo me acuerdo que escribí un artículo, escribimos juntos sobre el corset social. Escribimos sobre los adolescentes. Bueno, y hay una imagen que a mí me vino pensando en todas estas cuestiones que limitan e inmovilizan a ciertos sectores sociales para no vincularse entre sí y mantenernos estáticos en un espacio, es esta idea de un corset social, ¿no? Todos sabemos que un corset es algo que le da forma al cuerpo y lo mantiene en ese lugar con esa forma, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones culturales, del gusto, de los hábitos, de las miradas culturales, nos mantienen encorsetados, ¿no? En ese corset social que yo en algún momento lo he pensado para los jóvenes más marginales o menos favorecidos, que no tienen acceso a espacios materiales y espacios simbólicos en la sociedad. Pero en este momento pienso que también mantienen encorsetados a sectores de élite o de clase alta. Porque todos también, encorsetados. claro, están todos encorsetados. Es decir, esa persona que está en una élite también tiene pocas posibilidades de relación con gente que está en otros espacios culturales, ¿no? O de comprensión, claro, o de vinculación. o de vinculación. Bueno, entonces, volviendo al tema de que nos convocó un poco hoy, el tema del gusto. Por ejemplo, a nosotros nos gusta, a mí me gusta este mate, aunque no es de no orgánico. Es autóctono. no es de material orgánico. En realidad me gusta por eso, porque el otro te va tomando como gustito y eso no me copa.
Claro, esto sería una herejía Sí. Folclórica, porque es de vidrio revestido en un cuero artificial. Es para que uno crea que sí. Bueno, el tema es es pensar, ver en qué medida estamos respondiendo a convicciones fundadas en argumentos y estamos anticipando qué puede pasar en el futuro. Es decir, con esta decisión que yo tomo, haciendo esto, ¿qué pasa? En el futuro no solamente personal, sino también social. Porque además, recuerden que estamos en una trama, y que si a mí se me rompe y acá una puntita, después, en algún momento, eso nos afecta. Por ejemplo, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Gaza. A nosotros, aunque no lo queramos ver, también nos afecta. Nos afecta de diversas maneras, porque tenemos personas que tienen familiares, que tienen amigos, porque vemos cifras de muertos, nada más, vemos cifras. Y cuidado, como para finalizar, cuidado con... Además, perdón, en ese lugar, tanto en Gaza como en Israel, de los dos lados hay gente sufriendo. Hay gente muriendo y hay gente sufriendo. Sí. Bueno, y entonces había un titular, ¿no?, del día de hoy. Dice, fósforo blanco sobre el cielo de Gaza. Fósforo blanco es una descripción como si fuera neutra. Entonces yo dije, ¿qué parece esto? Con Raúl decíamos fuegos artificiales. ¿Qué hay sobre el cielo de Gaza? Hasta festivo es, ¿no?, el título. Y si ustedes buscan fósforo blanco, van a ver que lo que dice, que en realidad el fósforo blanco lo que produce... Es horrible. Es que se te adhiera a la piel el fósforo, que eso te quema con quemaduras de segundo y tercer grado, que es irremediable, que te morís porque todos tus órganos empiezan a colapsar. Entonces, un título que parece, dice, se hacen eco las denuncias, dice fósforo blanco sobre el cielo, parece que me ilumina. En realidad lo que está diciendo es una cosa terrible bajo un título aparentemente neutro. Así que bueno, tengamos cuidado con esos títulos aparentemente neutros y tengamos cuidados con los títulos cargados de odio y de mentiras. A mí me agota, digo, por eso yo no miro los títulos, me agota ver mentira. Uno dice, bueno, pero ¿dónde lo sostuvo? ¿Cuál es la fuente? ¿En qué se basa? En nada, a mí me parece. Bueno, yo digo que Raúl, ¿no?, tiene pelo completamente negro. Y vos me decís, pero yo lo tengo blanco. Mirá, pero no, yo creo que lo tiene negro. Claro. Yo estoy convencida. Eso no carece de argumentos, y entonces, bueno, tengamos cuidado con ese tipo de cuestiones. Por otro lado, esto que proponemos nosotros de tratar de mirar un poco más allá de lo que nos propone la realidad inmediata y la subjetividad prefabricada, no es inconsecuencia. Mirar de ese modo, ¿qué nos trae? A veces soledad. Porque al que nosotros le reclamamos, bueno, pero ¿en qué te basás para decir eso? Bueno, ¿y cuál es tu...? No, porque... Bueno, no nos van a querer demasiado. Vamos a ganarnos... Bueno, por eso tampoco hay que andar predicando. Igual predicamos. Bueno, pero lo que uno tiene que saber es que cuando empieza a mirar de otro modo, empieza a no ser una persona muy grata en reuniones. Porque bueno, vos querés proclamar la verdad. Pero fíjense que cuando hay una reunión social y uno hace un comentario y otro hace otro comentario, que están todos en línea, los comentarios todos, sí, fíjate lo que pasa, y no hay una reflexión sobre eso, somos todos amigos y nos llevamos bárbaro. No pasa nada, ahí no se cambia nada, seguimos todos pensando lo mismo. En cuanto proponemos otra cosa, ustedes van a ver que no es fácil que nos sigan queriendo en esa reunión. Las gratificaciones son mayores. Sí. Porque lo que dicen los estudiantes que trabajaron con nosotros, nos envían mensajes, son altamente gratificantes, los estudiantes y los gestores, digamos. Uno puede pensar que la pregunta es,
a qué venimos a este mundo, ¿no? Si no Claro. es a por lo menos contribuir a algo o a mirarnos el ombligo. Porque la invitación que hacemos a los estudiantes y a quienes nos escuchan no es a que piensen como nosotros, porque esa tampoco es la idea. La idea es, bueno, ¿hay otra forma de mirar las cosas? ¿Existe otra manera de mirarlas? ¿Hay otra perspectiva? Bueno, esa es la invitación. Después cada uno decide lo que quiere. Tiene Pero, fundamentos. claro, tiene ¿Qué consecuencias trae la decisión A y qué consecuencias trae la decisión B? Ah. Dejarnos de ser hipnotizados por las imágenes. Bueno, y estos autores que les trajimos son personas que en su momento estuvieron preocupadas, tratando de ver la realidad desde otros lugares, tratando de hacer un aporte con su perspectiva, no importa cuál es, pero trataron de ver otra cosa, trataron de ver más allá de lo que propone el sentido común. Bueno, dicho esto, ya está. Nos despedimos, ya hemos molestado bastante Sí, nos vamos. este domingo. Bueno, que tengan un hermoso domingo, en donde quiera que estén. Un abrazo, nos vemos. Hay un hechizo alrededor de tu silencio, luminoso resplandor en tu misterio, tus alas blancas de arpía, tu cuerpo de animal, un vuelo azul de cruzando el mar en carruajes